¿verdad? Lo que hizo en el comienzo de la iglesia, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, sigue haciéndolo hoy en día. A veces no sabemos verlo, pero sí lo está haciendo. Y eso es la gran lección que tenemos que aprender. Ahora bien, si Dios habla hoy, ¿quién está dispuesto en obedecerle? ¡Ay, qué bien! Porque es eso, ¿no? La lectura y la meditación del libro de los Hechos es absolutamente apasionante. Y como lo hemos visto estas últimas semanas, la lectura, la meditación, hemos vuelto a redescubrir las razones por las cuales la iglesia crecía tanto en este tiempo de los comienzos. Y cada domingo nos hemos centrado sobre una de estas razones. Son muchas y probablemente habrá más todavía que decir, y terminaremos en septiembre sobre este tema, pero seguramente que habría que seguir más porque hay más cosas, pero hemos tratado de enfocarnos sobre las cosas que más nos llaman la atención. Y recuerdo el versículo que siempre vemos al comienzo, ¿no? Dice así: y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y yo quiero saber qué es lo que significa eso. Y fue así. Fue de esta manera, ¿no? Y si fue de esta manera, todos nosotros tenemos que decir, bueno, pues vamos a ver cómo era. Es obvio, ¿no? Si quieres que una cosa... De los resultados que tenían ahí, pues tenemos que considerar las maneras por las cuales realmente la iglesia crecía y muchas personas eran salvos. Y como este evangelio, que a pesar de todas las oposiciones que podían tener, había avance y la iglesia crecía y avanzaba. Hemos hablado de la unidad, hemos hablado de mil cosas, de muchas cosas, de la generosidad, de todo en común. Hemos hablado de tantas cosas, ¿verdad?, a través de estos domingos. Y así que si te has perdido uno de ellos, puedes ir en la página web el YouTube de la iglesia, el canal YouTube de la iglesia, y verás todas estas predicaciones ahí. Ya puedes volver a visionar y a meditar. Bueno, la semana pasada hemos hablado de una de las razones fundamentales, que era el crecimiento de la verdadera conversión. La gente realmente se había convertido de verdad. Hemos analizado, hemos visto qué significa eso de convertirse de verdad, ¿no? Donde se nos recordó lo que significaba la verdadera conversión, a diferencia de la falsa, que también nos describe los Hechos de los Apóstoles, falsas conversiones. Gente que pensaban que seguían el buen camino y en definitiva no habían recibido a Cristo de verdad en sus vidas. El mensaje de Jesucristo, la buena noticia, nos lleva siempre al tomar una decisión. Yo escucho, yo oigo la palabra de Dios que me habla en mi corazón, y siempre tiene que haber una respuesta de parte mía, ¿no? La buena noticia es una buena noticia que tenemos que recibir y que tenemos que aceptar en nuestro corazón. Hay una decisión de aceptación. Si no hay esa aceptación tácita de nuestro corazón, de nuestro ser, de toda nuestra vida, a lo que hemos recibido de parte de Dios, se invalida la cosa. Ya hemos explicado eso, como tú ganas un premio ahí, hasta que vayas a buscarlo, por más que tengas el billete en la mano para que vayas a buscarlo y te apropies del premio, no lo tienes en el bolsillo. ¿Estás de acuerdo? Ya puedes creer muchas cosas, pero hay que tomar la decisión de apropiarse de ello. Y la salvación nos es ofrecido en Jesús, ya ha sido pagado hace 2000 años, pero hay que apropiarse. Hemos visto eso la vez pasada, no voy a volver a hablar de ello, si bien es siempre importante volver a este principio fundamental para nuestras vidas. Hasta que no hayas recibido y aceptado a Cristo en tu vida de verdad con todo tu corazón, seguirás siendo el mismo, no pasará nada. Así que hay una expresión que siempre viene en los Hechos, pero en toda la Biblia, es la expresión de la obediencia. Wow. En 2 Corintios 10, 4 y 5 leemos: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortaleza y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar
ya ve bien, de llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Hoy vamos a centrarnos y tratar de reflexionar el por qué la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque los cristianos, los primeros, eran obedientes a la voz de Dios. Eran obedientes a la voz de Dios. Dice así, desbaratar argumentos. Hay tantos argumentos, tantos pensamientos, tantas maneras de pensar. Y Pablo explica eso y dice, no, hay que ir a contracorriente de los pensamientos de este mundo. Hay que argumentar, hay que hablar a fin de que las personas se sujetan en obediencia al mensaje de Jesús o al mensaje de los evangelios. Y es la razón fundamental por eso que crecía. Ahora cuando nosotros les hablamos de obediencia, yo no sé qué les produce esta palabra en vuestro interior. ¿Os hace crujir los dientes? Sí, un poquito, ¿no? Tienes que ser obediente. Solo recuerdo nuestros padres, ¿no? Cuando éramos chiquititos. Porque saben que es interesante de saber que a los niños pequeños la primera lección que los padres tienen que enseñar a sus hijos es ser obedientes. ¿No está bien? Porque como lo veremos, nacemos hijos de desobediencia. Qué bonito, ¿no? Qué lindo este bebé tan bonito, lindo. Es un hijo de desobediencia, cuidado. Hay que enderezarlo. Así es, la obediencia no es algo natural al ser humano. Más bien todo lo contrario. Desde pequeños somos por naturaleza desobedientes. Algunos pensaban que es por el deseo de ser adulto, de ser independiente, que la gente desobedece. No es así, es que tenemos en nuestros genes. Somos descendientes de Adán y Eva que fueron desobedientes por naturaleza, entraron en la desobediencia, ¿ok? Somos todos descendientes de ellos. ¿O hay algunos que son descendientes de los monos aquí? No, somos descendientes de Adán y Eva, ¿vale? Y han desobedecido y cogimos la naturaleza de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos desobedientes. ¿La Biblia dice que somos pecadores? Pues sí. Sí es verdad que de adultos tenemos la responsabilidad de nuestras vidas, sin embargo los que no han aprendido la obediencia de pequeños siempre tendrán dificultades para ser verdaderamente libres de adultos, ¿saben? Los que fueron desobedientes de niños y después de jóvenes y que no han aprendido la obediencia tienen un problemón cuando son adultos terrible. Y no logran ser libres porque aquí donde la Biblia nos explica una gran verdad, ¿saben? Pensando ser libres somos atados. Pensando hacer lo que nos da la gana, en definitiva, estamos esclavos. Eso dice la Biblia. ¿Eh? Puede ser una contradicción, ¿no? Hablamos de libertad y cuando hablamos nosotros de libertad en el mundo, en realidad la Biblia nos dice, sois esclavos. Y cuando pensamos ser esclavos de Dios o de Jesús, en realidad la Biblia dice, somos libres. Así que hay una... ¿Entendés esto? Vamos a leer algunos pasajes. ¿Eh? Dice ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, Pablo lo explicará después. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien o somos siervos del pecado o siervos de la justicia? ¿O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo? Pablo lo dice, yo soy dulo. Soy esclavo de Jesucristo. Y dice, yo vivo en plena libertad porque soy esclavo de Jesucristo. Vamos a ver, no hay manera de ser entre los dos. O eres sumiso al pecado, a tu naturaleza pecadora, o te sometes a la justicia de Dios en Jesucristo y vives libre de verdad.
Es una realidad que a la gente le cuesta entender. Entonces volvemos a nuestra palabra, obedecer. ¿Eh? Obedecer a la tiranía del pecado en nosotros nos esclaviza. Obedecer a la palabra de Dios nos libera y nos da vida eterna. La esclavitud del pecado nos conduce a la muerte, mientras que la esclavitud a la justicia de Cristo nos lleva a la vida. Oh, ¿entendemos esta enseñanza que hay en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento? Así que Jesús declara que nos rescató para que seamos siervos de Dios o esclavos de Dios, y el obedecer a Dios nos libera de la tiranía del pecado y nos da vida. Porque el obedecer a Dios nos libera de nosotros mismos y nos devuelve la libertad que tenían Adán y Eva antes de caer. ¿Os recordáis esta historia? Pues se dice, bueno, esta historia es un poco fantasista, ni para contar a los niños, ¿no? Estos dos que estaban desnudos en el jardín de Edén, cuanto nos gustaría, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué lindo, ¿no? Pues sí, vivían en plena armonía, ellos con Dios, y esto lo estamos estudiando en el curso de doctrina, ¿no? Vivían plenamente en armonía con Dios y todo era perfecto y fantástico, y lo pasaban muy bien en el jardín. ¿Quién no? Estupendo. Pero cuando Dios les dijo, no, pero solo una cosita, ¿eh? No toques eso. ¿Cómo que decir? Para poner una prueba, ¿no? Y sabemos lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos cometieron un acto de desobediencia al mandato de Dios. ¿Ven? Todo empezó por ahí. Fueron desobedientes. Y la desobediencia fue un acto de rebeldía en contra de ¿qué? De la autoridad de Dios. Podemos decir que la única cosa que tenían que hacer ellos es estar sumisos a la autoridad de Dios. Y veremos que esto sigue después también, pero vemos que la única cosa que tienen que hacer es ser sumisos a la autoridad de Dios. Y se sublevaron en contra de la autoridad de Dios haciendo lo que hicieron. Y desgraciadamente todos nosotros somos descendientes de ellos. Y nos hemos sublevado, somos rebeldes a la autoridad de Dios. Yo lo digo porque yo sé que muchas veces sigo siendo rebelde a la autoridad de Dios. ¿Tú no? Y por naturaleza, cuando se nos habla de Dios, cuando se habla de la oración, cuando se habla de estar en comunión con Dios, no vamos corriendo los brazos abiertos. ¡Qué bien! No siempre tenemos que empujar. ¿No es así? Qué cosa rara, ¿no? Porque nuestra naturaleza es alérgica a Dios. Sí. Se pregunta ¿por qué la gente en la calle dice, voy a hablarle de Jesús? Debería decir, wow, qué bien, porque es tipo extraordinario este Jesús. No, ¿por qué es alérgica? No es así. No me hables. Debe que hizo Jesús. Y Jesús murió por ti. Y te ama. Entonces, vamos, debería de ser un gozo poder escuchar de Jesús, que le hable de Jesús. Bueno, Juan lo dijo, ¿no? Porque sus obras son malas, prefieren estar en las tinieblas. Y así somos nosotros también muchas veces. Así que entendemos bien lo que ellos Adán y Eva estuvieron absolutamente libres durante un tiempo mientras obedecieron al mandato de Dios de comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. Pero cuando cayeron de la tentación de Satanás, se hicieron esclavos de él, esclavos del pecado. Lo que hicieron fue un acto de desobediencia, de rebeldía, un acto de independencia hacia Dios, y estar separado de Dios les lleva a la muerte. Y todo esto lo hemos heredado. Desde entonces la humanidad entera vive independiente de Dios, pensando ser libre, y cuando en realidad es esclavo del pecado. Y las distintas formas de esclavitud que encontramos, desgraciadamente, todavía en este siglo XXI, solo es una muestra de lo que significa ser esclavo. Pero en realidad todos somos esclavos del pecado. Pablo lo dijo, yo quisiera hacer el bien, no lo logro hacer. Y algo el mal que no quiero hacer. Ay, ¿quién me librará de esto? Gracias a Dios dice, pero Jesucristo, al cual yo creo, sí lo hace.
Así que hay una fuerza en nosotros que nos obliga a hacer las cosas. Y eso es muy importante que entendamos esto, ¿no? La semana pasada hemos hablado de Jesús, quien vino para liberarnos, pagando el precio por nuestro rescate. De la misma manera que cualquiera que tiene un esclavo y es pagado, entonces el esclavo es libre después, porque alguien pagó por él. Cristo pagó por nosotros. Esta idea del pago, de la redención de Cristo por su sangre, en la Biblia es muy fuerte para que entendamos que sí estamos en esclavitud bajo el pecado, pero ahora con Jesús en nuestras vidas, Él pagó ya nuestro rescate. Entonces, tenemos que aprender a vivir en libertad. Eso es el problema. El mismo Pablo lo va a decir. En 5:19 dice así: porque así, el antes, ¿no? El 5:19. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanzas que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegan a ser siervos de la justicia. Y pasa entonces, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Hablando de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Así también por la obediencia de uno solo, Jesús, muchos serán constituidos justos. Otra vez tenemos la palabra obediente. Nos va a perseguir hoy, Y espero que no podéis dormir esta noche diciendo tengo que ser obediente. Hablamos de la obediencia de uno, y cuando hablamos y nos referimos a la obediencia de Jesús, entonces una obediencia que fue hasta morir en la cruz por nosotros. Fue obediente a su Padre, a Dios, y dio su vida por nosotros en obediencia. Cuanto más nosotros podemos decir, cuanto más deberíamos ser obedientes nosotros, ya solamente por este hecho, ¿no? ¿Verdad? Y en muchos pasajes de sus epístolas nos enseña esta realidad. Por ejemplo, a los Efesios dice: en otros tiempos erais hijos de desobediencia. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: y Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Ven? Cuando uno se deja llevar por la corriente, está sumiso a la corriente, ¿no? Así lo demuestra Pablo en este caso, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y después el otro: entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, hijos de desobediencia. ¿Ok? Pablo lo dice claramente, la Biblia lo dice claramente. Yo creo que podemos decir: sí, es verdad. Éramos hijos de desobediencia. Así que cuando nos hemos entregado a Cristo de verdad, nos hemos sometido a su autoridad, y de desobediente ahora dejamos de obedecer a los hombres o a nuestra naturaleza, sino que vamos a obedecer a Dios. Pero es ahí donde viene el problema ahora. Admitiendo que todos somos creyentes, gloria a Dios, hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, pero que es así, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cómo vivir en obediencia de verdad? Es la cuestión. ¿O queréis seguir siendo hijos de desobediencia? Por lo menos 2 dijeron que no. No sé los demás, pero bueno. No, es cierto, ¿no? Queremos ser hijos de obediencia. Ahora queremos obedecer a Cristo porque sabemos el ser que nos da vida en Él, ¿vale? Entonces queremos ser obedientes. A pesar de lo que puede significar esta palabra, tenemos que entender eso. Es necesario que seamos obedientes, ¿no? Y es eso, ¿no? Ser obediente. Pero ¿cómo vivir en obediencia si hemos vivido en desobediencia siempre? Hay un aprendizaje, ¿no? Eso es el problema. Yo he vivido en desobediencia durante muchos años, y muchas veces también esta naturaleza desobediente me tira por los suelos, ¿no?
Pero ¿cómo contrarrestar eso y empezar a vivir en obediencia a Cristo? Porque muchas veces Cristo me habla o nos habla a través de su palabra. ¿Y cómo hacer para vivir en obediencia de verdad? Porque sabemos que es el camino que Dios quiere para nosotros, que es el camino justo, de justicia. ¿Ok? Y entonces hay una batalla, podemos decir, durante toda nuestra vida, entre ser desobediente y ser obediente. Y claro, les digo esta mañana, pues ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Obediente o desobediente? Obviamente espero que me va a decir que queremos ser obedientes, pero a veces tengo que reconocer que tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque he sido enseñado durante toda la vida y he vivido de modo mi vida en desobediencia hacia Dios, y ahora de repente me entero de ciertas cosas que Dios desea de mí y bueno, poco a poco tengo que empezar a someterme. Y eso de someterme no es muy natural al ser humano, ¿no? Y sin embargo es la vía de salvación para nosotros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a rápidamente analizar un hecho que ha pasado en los hechos, ¿ah? Algo que ha ocurrido, una historia que ha ocurrido que nos muestra lo que realmente Dios hace en la vida del creyente. Que va a empezar a trabajar su corazón, su vida, para que entren en obediencia. Y que la obediencia le dé éxito en la vida. Va a cambiar su rumbo de vida. Cuando empieza uno a obedecer a Dios, las cosas cambian. ¿No crees? Si no obedece, pues seguimos siendo lo mismo. Pero empezar a obedecer a Dios nos lleva a un camino bien diferente, ¿no? Y esa es la historia que hemos leído esta mañana de Pedro, cuando Pedro va a ser invitado a casa de un tal Cornelio. ¿Ah? ¿Conocéis la historia? Hemos leído, espero que la habéis leído también, pero quizá para recordárnosla es importante. ¿Ah? Los primeros cristianos en los hechos estuvieron confrontados constantemente a esta cuestión de obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. Y ya vimos como Pedro, después de haber sido un tanto cobarde, ¿no? Con el arresto de Jesús, y entonces no lo conozco, ¿no? Vemos que después de haber recibido el Espíritu Santo, él está llenado de una valentía totalmente desconocida en su propia vida, y de repente da la cara, ¿verdad? Y cuando es llevado delante de los jueces, delante de la justicia, delante del Sanedrín de la época, les dice estas palabras, ¿ah? Y Pedro y Juan le respondieron: juzgan ustedes, ¿es justo delante de Dios desobedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto. Es decir, dice, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Primero vamos a obedecer a Dios. Fíjate un poco, ¿eh? Yo creo que ustedes les digo, ustedes cuando se encuentran en una situación un poco delicada, dice, seguro que dicen lo mismo, ¿no? Más vale obedecer a Dios que a los hombres. Bueno, ahí no, nosotros somos buenos creyentes, ¿no? Más vale obedecer a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. A veces se levanta en la iglesia movimiento terrible que dice, nosotros queremos obedecer a Dios y dejamos de obedecer ni al pastor ni a nadie. Es algo que fácilmente decimos, ¿verdad? Cuando cae en nuestro interés. Yo prefiero obedecer a Dios. Siento que Dios me dice. ¿No? Y cuando es para mi interés, ponemos a Dios en primer lugar. Sí. Pero en este caso, ¿saben ustedes? Decir esto delante de Sanedrín significaba, podéis crucificarme si queréis. La dimensión era otra, ¿eh? ¿Estáis de acuerdo? Y cuando decían eso es que realmente estaban confrontados. Si digo eso me matan, si estoy de acuerdo con ellos me salvo. Pues estoy dispuesto a morir. Es otra cosa, ¿eh? No, es que muchas veces nosotros decimos tonterías de este tipo, ¿no? Ay, Dios me dijo y yo... Claro, cuando es nuestro interés, pero cuando es otro tipo de interés, cuando vamos a perder algo, realmente por dar gracias a Dios o por poner a Dios en nuestro lugar, o por lo menos pensamos que vamos a perder algo, es ahí que viene más real, ¿verdad? Y ese es el momento de decir, pues sí, yo he decidido seguir a Cristo, cual sea la circunstancia, que me vaya bien o que me vaya mal, que sea en perjuicio mío
aparentemente o no. Sé que al final Dios tiene la última palabra. Amén. Así es. Así que cuando Pedro dijo eso, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Era, o obedezco a Dios y me matan, o obedezco a los que me dicen y salvo el pellejo. Así es. Supongo que Dios no solamente bendijo a Pedro protegiéndolo por un tiempo, sino que le recordó esta frase en esta circunstancia cuando estaba en casa de Cornelio. A veces Dios tiene que cambiar el chip de nuestro pensamiento, ¿saben ustedes? Hasta nuestra teología, a veces, nuestro entendimiento de Dios tiene que ser moldeado, transformado y cambiado. Quizás hemos creído una cosa toda la vida, es el momento de cambiar el chip porque Dios nos va a hablar de manera bien diferente a lo que pensábamos estar en lo justo. Es el caso justamente de esta historia con Pedro y Cornelio. Cornelio, capitán de batallón llamado la Italiana, o el italiano, significa que era un romano, ¿no? Dice el texto que era un hombre piadoso, que hacía mucha limosna, y de repente Dios le habló. Interesante saber que cuando uno es religioso y que quiere y busca a Dios, Dios se va a revelar un día u otro a su mente, a su corazón, ¿vale? Pero en este caso vemos como este hombre, pues, era religioso, seguramente que habían oído hablar del judaísmo o lo que sea, o por lo menos tenía un corazón buscando a Dios y hacía mucha limosna, trataba de hacer el bien, podemos decir, para ayudar a los pobres. Pero no era suficiente y Dios le encuentra y dice, mira, vete, manda a alguien, vete a buscar a un tal Simón Pedro que está en la casa de otro Simón, que está por ahí, a Jope, dice ahí, yo no sé cuántos kilómetros era, pero bien, era un pueblo bastante alejado de donde estaban, y tienes que ir a buscarlo porque está en tu casa y él te va a hablar, te va a decir cosas, ¿vale? Entonces hemos leído esta historia esta mañana. El ángel le dijo, Dios tiene presente en tu corazón y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que obedece, primero. Obedece a la voz, obedece a lo que le dice y manda a su gente. Una obediencia tan sencilla y tan normal. Sin embargo, esa obediencia, si dice no ahí, en este momento, se acabó todo el rollo, ¿no? Toda la historia. Pero no, se obedece. Entonces, esta primera obediencia le permite hacer un paso más. ¿De acuerdo? Y vemos como realmente está ahí y obedece y manda a sus siervos, 2 siervos y un soldado piadoso como él, a buscar a Pedro. Y viene la segunda parte de la historia que también hemos leído. Y es ahí donde quiero llevarles también esta mañana un momento, para que podamos imaginar un poco lo que estaba pensando, ¿no? Pedro está orando, o podemos decir, Chelo está orando, ahí en la terraza ahí de la casa de esas vacaciones, ¿no? Interesante eso de ver que Pedro oraba muchísimo. Eso es el mensaje de la próxima semana, prepárense. Hablaremos de regreso a la oración. Tiene tela, ¿vale? Ahí vemos como Pedro está orando en la terraza de su casa, de la casa de este Simón, donde se está hospedando por un tiempo, y de repente tiene una visión. Es decir, que Dios le va a hablar a su mente, a su corazón. En este tiempo no tenían palabra de Dios, sí, tenían el Antiguo Testamento, pero nada de escrito, Entonces Dios hablaba mucho en la mente, en el corazón de las personas, y gracias a Dios tenemos nosotros, sí, palabra de Dios escrita, y podemos referirnos a ella, ¿no? Pero bien, él tiene una visión y ve unos animales impuros. Y a su reacción de rechazo por esta comida, Dios le habla otra vez. Esos son los Hechos, capítulo 10, versículo 9, que dice, al día siguiente, como a mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Son dos tomas de una misma historia, casa de Simón y Pedro, por otro lado, no se conocen todavía, no saben lo que va a pasar entre ellos, pero bien, la Biblia nos enseña eso, es interesante de ver estos planos diferentes, ¿no? Y ahora vemos a Pedro que está ahí casi orando a Dios y lo que de repente ve esta visión de estos animales que están ahí, ¿verdad? Y entonces eso es extraordinario, pero entonces pronto va a entender lo que Dios le está diciendo. Y ahí va, Pedro está orando
tiene hambre, le viene una visión, tiene animales impuros, y su reacción de rechazo a esta comida que Dios le dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. ¿Qué significa eso? Claro, para nosotros, bueno, no nos bien, pero tengo que entender que Pedro era judío, y los judíos, hay ciertos animales que eran totalmente prohibidos para ellos comer. Hay animales que sí que pueden comer y otros que no pueden comer. Es impuro, ¿no? Decía. De igual modo que la religión judía les decía a los judíos, ustedes no pueden tener ningún contacto con los no judíos. ¿Vale? Usted no se puede entrar en contacto, no puede entrar en casa de un no judío. Prohibido, porque los no judíos son impuros. Son hijos de desobediencia. Son impuros todos. Nosotros somos impuros. Así que en la mente de este hombre, Pedro, había sido enseñado de esta manera. Y él creía en esto, y confiaba que eso era de Dios, y efectivamente el Antiguo Testamento era de Dios, no era discutible esto. Entonces, está en oración y de repente la voz viene y es como decir, Dios le dice a Pedro, te voy a cambiar el chip. Te voy a cambiar tu manera de pensar. Tú has pensado hasta hoy así de esta manera, pero ahora te voy a cambiar el chip porque yo tengo planes diferentes. Entonces él no entiende muy bien lo que significa esto, todavía no hizo la analogía entre la visión y su manera de pensar y de ver, pero cuando termina se ve que ahí abajo, pues, dice el Señor, no Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez le dijo la voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames esto. Esto se repitió 3 veces, o sea, Dios tuvo que machacarle bastante, ¿verdad? Que estaba duro, ¿verdad? Yo, el Antiguo Testamento, la ley dice esto, vamos a ver, ¿verdad? Todo esto está bien enclado en su corazón. Y Dios tuvo que cambiar el chip, su manera de pensar. Y la voz le dice, después, mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Y ahí viene la obediencia. A pesar de su manera de pensar, la obediencia le va a abrir una puerta extraordinaria. A pesar de su concepto, de repente Dios le va a hablar y le va a decir, obedéceme, porque lo que voy a hacer tú lo verás. Haz el paso, baja ahí, recibe a esta gente en tu casa primero y después vete a la casa de ellos, gente impura, homosexuales, terribles, no los toques. Vete a su casa porque ellos están ahí esperando. ¿Bien? Y para nosotros es cosa normal, ¿verdad? No tendríamos problema. Pero para él era tremendo, ¿eh? Después de eso. Pero la obediencia le va a ayudar a romper los moldes. Le va a ayudar a romper muchas cosas en su vida. La obediencia a la palabra de Dios, incluso si no la entendemos del todo, nos permite avanzar. Mientras que lo contrario nos para. Imagínate, voy a decir, no, Dios, tu palabra dice, del Antiguo Testamento, versículo 6, de Nehemías, no sé cuánto. Dice esto. Sí, es verdad. Pero Dios tiene planes. Y Dios se sigue revelando a Pedro en este momento y le va a enseñar algo extraordinario que nosotros debemos de entender también hoy en día. Y la obediencia le va a abrir la puerta. Y Pedro se va a encontrar en casa de Cornelio con todas las personas que había invitado Cornelio a su casa. Eso es una imagen maravillosa para todos los que tienen células caseras. Ver un poquito lo que hizo Cornelio. Dice así: cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya
les estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Estaban todos ahí en la casa. ¿Ah? Eso es preparar una reunión casera. ¿Ah? Y eso es preparar el curso alfa también, en su casa. Todo eso, había invitado a la gente, estaban ahí sentados esperando a ver qué va a pasar. Y entonces llega Pedro ahí, culto casero. Entonces Pedro, después de explicar los motivos de su visita, su visión, le explica lo que ha pasado, empieza a hablarles de Cristo y dirá algo que nosotros ya sabemos, pero que ellos todavía no sabían. Algo que era contrario a sus costumbres y a la idea que se hacían de Dios. Y es este versículo 34 y 35 el que dice algo maravilloso. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Eso era un concepto absolutamente inadmisible para los judíos. Y sin embargo fue roto en este momento. Dios nos hace acepción de personas. ¿Y podemos decir amén? ¿Sí? ¿Eh? No cual sea su nación. Que sea un hombre, que sea una mujer. Amén. Que sea un joven, un anciano, un rico, un pobre, un sabio, un simple. Dios no hace diferencia. El feminismo actual no ha inventado nada. Dios no hace diferencia. Ama al ser humano y dio su vida por cada uno de ellos, por aquel que está tirado bajo el puente como el presidente del gobierno. Todos necesitamos el perdón y recibir a Cristo en nuestras vidas. Eso es una gran verdad que ya hace 2000 años el propio Pedro tuvo que cambiar el chip y entenderlo. Hay tantas cosas que tenemos que entender nosotros hoy en día y que el Señor tiene que cambiar nuestro chip, pero siempre lo hará cuando seamos obedientes. La obediencia abre las puertas y abrió la puerta a todo el mundo, porque hasta ahora todo estaba confinado en predicar a los judíos, y esto va a ser la puerta que va a abrir y van a empezar a predicar al mundo entero. La obediencia de uno va a abrir puertas, ¿no crees? Y la obediencia, tu obediencia va a abrir puertas. Dios no hace diferencia entre las personas. Y Pedro acaba de darse cuenta de ello, y eso porque la obediencia nos hace conocer a Dios. Y nos hace conocer sus planes. Nos hace conocer cómo Él es. Nos hace conocer, y Dios se abre, se revela a nosotros cuando somos obedientes. ¿Entendemos eso? ¿Ah? Nos lleva de las tinieblas a la luz. Mientras que la desobediencia nos confunde, nos lleva a las tinieblas. Y pensando ser sabio, como dice Pablo, en realidad somos tontos. Y así está el mundo desde hoy en día, ¿verdad? Pensando ser sabio, somos tontos, dice Pablo a los romanos. Y al final Pedro le va a proclamar el mensaje de Jesucristo con toda claridad. Leemos rápidamente esto. Y entonces dice así, él mismo nos manda a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado a Jesús juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que creen en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. ¡Ay, qué maravilloso eso! ¿Verdad? Todo aquel que cree en su nombre recibirá perdón de sus pecados. Que sean homosexuales, que sean bisexuales, que sean transexuales, que sean no sé qué de sexual, que no se ha inventado todavía. Que le recibe a Él y que cree, que se somete y que es obediente a lo que dice Cristo, entonces será salvo. Tremendo eso. Y ocurre el milagro cuando están escuchando todo eso, oyen la palabra, se arrepienten, creen y son bautizados por el Espíritu Santo. Porque la obediencia de uno permite salvar a muchos. Pedro tendrá que dar explicaciones después de lo ocurrido a sus hermanitos los judíos cristianos, que aún estaban todavía con el chip al revés. ¿Ah? Y tendrá que ir ahí y decir, mira lo que me ha pasado, he tenido una visión, he ido ahí, he obedecido,
Y la gente se convirtió y recibió el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lengua esta gente ahí. Yo no me lo creía en mis ojos. Yo, así como es posible. Eso va en contra de todo lo que estaba pensando. Y Dios me habló. Y yo les digo a ustedes. Y gracias a Dios, tus hermanitos cristianos dijeron, tienes razón. Vamos a obedecer nosotros también. Amén. Eso es. Esta historia es solo un ejemplo que muestra o que demuestra que la obediencia abre puertas, cambia conceptos erróneos y salva a gente. Más tarde, Pablo, ya convertido, nos hablará de varias situaciones donde tuvo que obedecer a la voz de Dios a través de la iglesia. Es interesante ver que está en Antioquía, ¿no? Están todos orando, de repente la gente en la iglesia dice, Dios nos habló para que tú y Bernabé fuerais en misión. Y fueron mandados en misión y dijeron, bueno, sí, estamos de acuerdo. ¿Ve? Ahí es la iglesia que les mandó a ellos. Interesante como Dios habla a través de la iglesia de vez en cuando también, ¿eh? ¿Sí? Y después vemos como Dios también le va a aparecer a Pablo muchas veces en su camino. Él quería ir al norte y de repente Dios le dice, no, vete ahí. Y veo la visión de un macedonio ahí, ¿eh? Y tiene que cruzar el charco. Entonces yo a Las Palmas no voy. No, sí, tienes que cruzar. Y ahí hay uno de Las Palmas que está ahí de pie grande, ahí lo tiene en visión, dice, esa es que tienes que ir. Obedecer. Eso es la cuestión, ¿no? Esto no va en contra de obedecer a Dios antes que a los hombres. Debería de ser nuestra norma, ¿no? Debería de ser nuestra norma. Y esa no va en contra de obedecer a la orden que hay en la iglesia. Dios es un Dios de orden y nos dice que tenemos que respetar las autoridades. Autoridades conferidas por Dios. Es muy interesante este tema, no voy a hablar mucho de eso, pero solamente darle un poquito para que empecéis a razonar, ¿sabe? Dice la Biblia que Dios ha dado autoridades a los mandatarios del país, ¿no? No sé si estaba equivocado de elección, pero bueno, lo hizo así, ¿eh? Dice la Biblia así, ¿eh? Vale. Autoridades en la familia, autoridades incluso en el mismo matrimonio, autoridades conferidas, autoridades en el colegio, en las fábricas, en la iglesia de Jesucristo también hay autoridades. ¿Y quién dice autoridades conferidas? Dice obediencia a esta autoridad conferida, ¿sí? ¿Ah? Y cuando hay desobediencia, hay rebeldía, y es contra Dios que nos metemos. Lo que sí es que por naturaleza somos insumisos, somos rebeldes, somos desobedientes a las normas, a los padres y naturalmente a Dios también. Somos así. Pablo nos advierte también sobre mandamientos de hombres. Y escribe a los Gálatas, ten cuidado, Gálatas. Habías vivido muy bien, viviendo en libertad, obedeciendo a Cristo. Ahora les están metiendo preceptos por la cabeza y ahora piensan que eso es muy espiritual, seguir estos preceptos. El legalismo y normas que nada tienen que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y Pablo lo denuncia muy claramente, ¿saben? Así que entiendo que muchos cuando les hablamos de obediencia a Cristo les asusta el tema. Ya me va a meter en una secta. ¿Ah? Y se ha confundido la obediencia a Cristo con la obediencia a un credo, a una iglesia, a una religión, a un clero. A veces es difícil discernir entre una cosa y la otra, yo lo entiendo, pero Dios nos manda a obedecer a Dios, no a mandamientos de hombres. Y obedecer a Dios es realmente conocer su palabra. No dice, voy a obedecer a Dios y todo lo que Dios me dice en la cabeza lo voy a obedecer. No, cuidado, porque tu cabeza está bastante loquilla todavía. Vete a la palabra, estúdiala. Mira lo que Dios te dice en la palabra y obedécelo. Y tú verás cómo esto te abre las puertas. Y te hace crecer, te hace subir en la vida cristiana. Y te da realmente más amplitud. Y tú vas a ser como Pedro. Vas a empezar a cambiar tus conceptos. Vas a ir donde Dios quiere que tú vayas. Vas a obedecerle y así ocurrirá. ¿Sabes? Los mandamientos de Dios los conocemos todos, ¿no? Ámense los unos a los otros. No es un mandamiento extraordinario este, ¿no?
Empecemos a obedecerle a esto. No, es que Dios me dijo, no. Dios te dice, ámate los unos a los otros. ¿Ah? También te dice un montón de otras cosas, ¿no? Llévanse los pesos unos a otros. En fin, tantas cosas. Huyen de la impudicidad, deja la malicia, practica la hospitalidad, ser generoso. Todo eso nos lo dice Dios. Empecemos para obedecerlo a Él, ¿no? ¿O tú esperas tener una visión rara de esta? Sí, empieza a obedecer las cosas de Dios que Dios te manda. Y a tantas cosas, ¿verdad? ¿Os recordáis lo que hablamos la semana pasada, lo de la silla? ¿No? Los que estaban aquí, voy a ponerla otra vez, y los que no estaban aquí para que se recuerden de eso, ¿no? Sí. Dijimos, bueno, esto es como una silla, ¿no? Tú estás sentado en la silla, tú tranquilo, yo, eres un hijo de desobediencia, pero bien, tú estás bien sentado ahí, ¿no? Y tiene un montón de cosas en tu vida, el trabajo, la familia, la mujer, no sé qué, los hijos y todo eso lo tienes ahí metido, ¿ok? Y dice un día, Señor, ven en mi vida. Entonces el Señor viene y se siente ahí, porque Él nunca se impone. Nunca se impone el Señor. Pero bien, viene en tu vida y se siente ahí en el suelo, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, Señor, entonces, pero ¿quién manda ahí? ¿El Señor? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? ¿O quién? No, tú. Ahora estás aquí, ¿verdad? Estás sentado. Y cuando necesita que el Señor haga algo, dice, Señor, ¿me puedes dar trabajo? Por favor. Señor, te oro, en nombre de Jesús. ¿Me puedes dar trabajo? ¿Me puedes solucionar esto? Sí, está bueno. Pero después te olvidas de Él y sigues manejando tu vida. Es una confusión, un rollo, un lío, ¿no? Entendemos que cuando uno realmente hace el Señor de su vida al Señor, tú te bajas de la silla y te sientas en el suelo. Y Él sube a la silla. ¿Y quién da las órdenes? ¿Tú o aquel que está sentado en la silla? ¿Y quién tiene que obedecer? Los que están abajo, ¿no? Es lo que Dios nos dice cuando hay una transformación en nuestras vidas. Y cuando Pablo, Pedro, Juan, Santiago dicen, más vale obedecer a Dios que a los hombres, están diciendo, ¿a quién tengo que obedecer? A aquel que está sentado en la silla, a aquel que reina. ¿Saben? Eso, así es. Y muchos cristianos, por desobedecer a su llamado, han perdido años de servicio. Han dado 1000 vueltas sin llegar a nada. Y eso es la experiencia nuestra. Muchas veces, por desobedecer, hemos perdido tiempo. ¿No? Hemos perdido hasta años. Hemos dado 1000 vueltas por ahí. Hasta que nos dimos cuenta, gracias a Dios, por fin. Pero ¿qué tiempo hemos perdido? El tiempo no se recupera. ¿De acuerdo? Pero bueno, así es. Gracias a Dios el Señor nos perdona y nos vuelve en el buen camino. Gracias a Dios. Pero otros se han perdido por completo. Por desobediencia. Por no obedecer a lo que Dios les ha dicho un día. Estoy seguro que Dios nos habló a través de todas estas prédicas cada domingo. ¿No? Y cada vez nos condujo a través de un llamado a poner en práctica lo que nos enseñó. Y la pregunta es, ¿cómo hemos obedecido a esta enseñanza? ¿Qué determinación hemos tomado de verdad? Al final de las campañas de Billy Graham siempre cantaban un canto que dice, yo me rindo a Él. Toda la asamblea, algo bonito, muy emotivo, muy fantástico, ¿no? Me rindo a Él. Yo vengo a sus pies y me rindo a Él. Y claro, pues es muy bonito el momento de emoción, pero te puedes rendir a Él y salir desobediente igual. ¿De acuerdo? La obediencia es realmente decir, bueno, Señor, te voy a hacer caso y voy a hacer lo que me dices. Y voy a someterme a tu señoría. Y voy a entrar en este momento. Y voy a hacer que mi vida sea una vida de obediencia. Y sé que voy a fracasar muchas veces, o porque no te entiendo, o porque no quiero entender. Es otra cosa. Pero sé que voy a fracasar, pero sé que tú me perdonas. Y vengo a ti, y vengo otra vez diciéndote, Señor, quiero someterme a ti. ¿Alguien quiere hacerlo esta mañana? ¿Alguien quiere decir, voy a obedecer al Señor, de verdad? No sé. Nos dice, lleva tu cruz, ¿estás dispuesto?
voy a obedecer. Así que voy a pedir que venga ahí, vamos a cantar otro coro. Y sabe, la obediencia no hace falta poner una musiquilla muy sensible y todas estas cosas para que la gente sepa si tiene que obedecer o no. Obedece o no.